vamos a definir lo que es bestia, según Daniel capítulo 7, el versículo 3, dice: y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Mar son multitudes, vientos que se mueven esas bestias, son guerras, tumultos, desórdenes, revoluciones, etcétera, etcétera. ¿Qué significa bestia? En el capítulo 7 y 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes, tiene que ver con reyes, que se levantarán en la tierra. Ok. Esto es importante aquí, mire. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán luego el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El desarrollo completo de estas 4 grandes bestias, especialmente la última de la bestia con sus 10 cuernos y el reinado del cuerno pequeño, al terminar todas las acciones, todas las actividades de esta cuarta bestia que se nombra aquí en Daniel 7, los santos del Altísimo, dice, recibirán el reino. Cristo ahora está en esas bodas del Cordero, allí en el lugar santísimo, que van a concluir cuando se cierre la gracia. Allí, como dice el versículo 13 de Daniel 7, miraba yo en visión de la noche, y aquí que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, Jesucristo, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse a él. Es el momento cuando Cristo llega, pasa al lugar santísimo y se está aliado allí con el Padre. Y sigue diciendo: y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Le fue dado dominio, gloria y reino. Allí se le va a hacer entrega del reino a Jesucristo, que está conformado por todos los seres humanos. El reino va a recibir la nueva Jerusalén como habitación de todos los fieles, y están siendo seleccionados quiénes van a ser esos fieles. Eso se está llevando a cabo ahorita. Las bodas se están llevando a cabo ahorita, dice el conflicto de los siglos. Se está preparando todo para saber quiénes son los herederos, y esta es la etapa final de escoger quiénes van a ser esos herederos. El juicio investigador que se está realizando ahorita. Por eso el sonar de la séptima trompeta en 1844, día de expiación final. Esto es para los adventistas del séptimo día, para los que conocemos este mensaje. Bueno, es interesante que después que Cristo termina, ya recibe su reino, se cerró la gracia y viene a buscar a su pueblo. Esto es como dice la Biblia en Lucas, capítulo 19, que Elena White también lo comenta en el conflicto de los siglos. La parábola de las 10 minas. Versículo 11 de San Lucas, capítulo 19, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dio una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ese hombre noble es Cristo Jesús. Se fue a un país lejano para recibir un reino. Ese Cristo está recibiendo ese reino ahorita. Están preparando esas bodas. Nosotros estamos como asistiendo a las bodas, dice el conflicto de los siglos, que van a terminar, van a concluir cuando ya esté el número completo de los que van a heredar el reino de los cielos, cuando se cierre la gracia. Una vez ahí recibe el reino. ¿Cuál es el reino? La nueva Jerusalén para habitación de esos fieles que ya fueron escogidos. Luego va a regresar, como decía la Sagrada Escritura, para recibir un reino y luego volver, cuando venga en gloria, muy pronto, por segunda vez a este planeta. No quitarles mucho tiempo, ¿verdad? En el capítulo del conflicto de los siglos, Jesucristo, nuestro abogado, el capítulo 25, dice: la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como se presenta en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes según San Mateo 25. Dice: la proclamación es aquí viene el esposo. En el verano de 1844 indujo a miles de personas a esperar el advenimiento de Jesucristo. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días, en el cielo, a las bodas. ¿En qué año? En 1844. Comenzaron las bodas, es decir, a recibir su reino, a Nueva Jerusalén. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta.
no iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos han de esperar hoy en día a su Señor cuando haya de volver de las bodas. Lucas 12:36. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entran en la presencia de Dios. En este sentido es en el que se dice que ellos van con Él a las bodas. Decía esto, ¿verdad? El comentario venía a colación por lo que estábamos definiendo el concepto de la bestia, que era interesante para que usted vea por qué es importante estudiar estas cosas. Estas 4 grandes bestias, dice Daniel 7:17, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo. Al terminar la historia de estas 4 bestias, en Daniel 7, que luego repercuten en Apocalipsis 13, y luego en Apocalipsis 17, hermano mío, preparémonos con Cristo para el reino de los cielos. Pero ¿qué significa la palabra bestia? Al versículo 23. Digo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Definido estos términos, bestia significa reino. Al terminar estos 4 reinos que están allí en Daniel capítulo 7, hermano mío, Cristo tiene ya preparado el número de los que van a ir al reino de los cielos y convivir con Él por la eternidad. Por eso la relevancia de estudiar estas profecías y que se cumplan y que se resumen en estos 4 grandes reinos de Daniel 7 que son especificados con gran detalle luego en el Apocalipsis para darnos ánimo, para prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. En la parte de la lección domingo y lunes, el actor del folleto, el pastor Ranko Stefanovic, muy bien el enfoque que aparecen allí, muy histórico como decía la Iglesia Adventista. Quiero complementar simplemente con lo que dice el conflicto de los siglos, los Estados Unidos en la profecía. Dice en una de sus páginas este capítulo del conflicto de los siglos. En el capítulo 13, del 1 al 10, se describe otra bestia, después que se describió la Apocalipsis 12, parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y su grande autoridad. El dragón, primero, Apocalipsis 12, dominando a la Roma pontificial, utiliza a la Roma imperial para destruir a Jesucristo y a su iglesia. Luego, la misma Roma, simbolizada como el dragón, utilizando a la Roma esta pagana, ahora la Roma pontificial, en Apocalipsis 12, utiliza al demonio para acabar con la iglesia. Como no pudo con Jesucristo, acabó con la iglesia, falló. Ahora en el capítulo 13, como dice aquí, el conflicto de los siglos, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder, su trono y su grande autoridad. Tal como lo menciona el libro de Apocalipsis, cuando habla del versículo 13, capítulo 13, versículo 2. Y la bestia que vi, el reino, diríamos, era semejante a un leopardo, su piel como de oso y su boca como de león. Y el dragón, la serpiente antigua, Apocalipsis 12:9, Satanás, le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Ahora le transfiere poder, autoridad, todo pues. La Roma esta imperial le entregó el poder y la autoridad a la Roma pontificial. Pero el que estaba detrás de todo eso, ¿era quién? El dragón, Satanás, la serpiente antigua, tal como lo dice aquí el conflicto de los siglos. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa el papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice, la bestia parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y abrió en su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre tribu, pueblo, lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda ¿a quién? Al papado. Le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses. Y dice el profeta, y vino en sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, dice el conflicto de los siglos. Y además, si alguno lleva a cautividad, al cautiverio irá. Se cumplió exactamente. Si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 veces, dice el conflicto de los siglos, son los mismos que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Son 3 años y medio. Son 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios.
Este periodo, como fue indicado en el capítulo anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Jesucristo, dice el conflicto de los siglos, el capítulo de los Estados Unidos en profecía, y terminó en 1798. Entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautividad, al cautiverio irá. Como terminaba Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Persiguió, mató durante más de 1000 años a los cristianos. Ahora él es llevado preso en el año 1798. Napoleón Bonaparte, el general Berthier, lo hace preso y al año muere el Papa, tal como lo estamos leyendo directamente del conflicto de los siglos. Entonces, sin duda alguna, como lo describe aquí también el autor del folleto, es correcto, pues aquí no hay duda, como dice el folleto el día lunes. Apocalipsis 13 señala un tiempo de gran apostasía en el cristianismo que se cumplió cuando el catolicismo romano reclamó la posición y la prerrogativa de Dios con el Papa como su cabeza. Los que rechazaron someterse a Roma sufrieron persecución y martirio, 1260 días o años, como dice Apocalipsis 11. Los dos testigos les tocó predicar a todos esos hombres, mujeres, predicar, hermano mío, de la palabra de Dios, como en ropa de silicio, en angustia, en persecución. Nos recordamos los valdenses, tuvieron que huir a las montañas. Aunque en la actualidad estas declaraciones, dice el último párrafo del lunes 25 de febrero, aunque en la actualidad estas declaraciones se consideran duras e incluso intolerantes, el presente no puede borrar la historia por más que sea el deseo de muchos. Pero en esa parte de Apocalipsis 13 ya se vislumbraba en el versículo 3, Apocalipsis 13:3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Tremendo esto, ¿verdad? Ya aquí hace una proyección para el tiempo del fin. Los 1260 años de persecución, eso fue antes del tiempo del fin. Recuerde que el tiempo del fin comenzó en 1798, versículo 8 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esos fueron quienes la adoraron, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero. Muy parecido como dice Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Subir del abismo tiene que ver con la vida de muerte. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo a la bestia que era, no es y será. Se asombraron y, como dice Apocalipsis 13, la adoraron. Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Hermano, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Es de reflexionar, porque solamente aquellos que tengamos el nombre escrito en el libro de la vida y del Cordero, vamos a tener el privilegio, nada menos y nada más, de no adorar a la bestia. Aquellos cuyos nombres no estén escritos somos los que vamos a vencer si estamos vivos para ese momento histórico. Y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida van a terminar adorando a la bestia, a su imagen, y recibirán el número de la bestia. Pero aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, seremos más que vencedores en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué se requiere para que el nombre nuestro esté en el libro de la vida y no terminemos adorando a la bestia? ¿Qué nos preservará de no pertenecer a ese gran número de personas que se maravillará en nombre de a adorar ese nombre de la bestia? Que nos asombraremos y terminaremos de rodillas, así como la estatua de Nabucodonosor, arrodillado al poder de la Roma pontificial unida a los poderes políticos. Dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Tenemos que ser los vencedores, usted y yo, vencedores, para si nos agarra el tiempo, cuando venga la ley dominical, la prueba final que decidirá el destino de nosotros como iglesia, allí arranca verdaderamente el juicio de los vivos. Estando vivos nosotros,
vamos a tener que, si estamos vivos para ese momento histórico, así lo seamos porque creemos que pertenecemos a la última generación, esta será la última prueba, recibir la marca de la bestia o recibir el sello del Dios vivo. La única manera de que recibamos el sello del Dios vivo, que lo expresemos, Dios nuestro creador, nuestro redentor, nuestro santificador, en lo que tiene que ver con el santo sábado, que es el sello de Dios, es que seamos vencedores. Y así no nos arrodillaremos y adoraremos a la bestia, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, así digamos que somos adventistas, que creemos en los mandamientos, pero si no somos vencedores cada día con el poder del Espíritu Santo sobre cada tentación, y si alguno pecara inmediatamente reaccionamos, como dice la palabra, hay un juicio, abogado tenemos delante del Padre. ¿Por qué un abogado? Porque hay un juicio. ¿Cuál juicio? Un juicio investigador. Nos levantamos, hermanos, con el poder de Cristo, horrorizados porque traicionamos a Cristo en algún pecado que hayamos cometido, para mantener la victoria en Cristo Jesús. Y que llegue el sellamiento y ya no hay más caída, hermano, estando aquí en la tierra, ya listo para la eternidad. Entonces, esta bestia, este poder político religioso, que se va a hacer más fuerte, se va a describir más fuerte en Apocalipsis 17, en esta primera parte de Apocalipsis 13 nos está mostrando un poder que hereda de Roma, características que le van a dar ahora prerrogativas como si fuera una cosa política de gobernar el mundo. Y por eso el Papa, cuando llega a cualquier país del mundo, es recibido como un presidente de la República, porque él es presidente de su república o de su estado del Vaticano. No le podemos decir república porque es una monarquía. Una monarquía porque el que lo está dirigiendo es un hombre hasta que se muera o renuncie, como pasó el caso de Benedicto. Pero realmente es un estado, el estado del Vaticano, tiene su banco, tiene su guardia, tiene su prensa, tiene su banco, tiene su bandera, tiene embajadores allí, y ellos envían embajadores a otros países. Entonces el Papa es la única religión que tiene representado de manera mundial a un líder que es un político, la Santa Sede, el jefe de la Santa Sede, y también es el líder número uno, la cabeza espiritual de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No tiene ninguna iglesia musulmana, ninguna iglesia oriental, ni mucho menos ninguna iglesia cristiana, mucho menos una iglesia africana o pagana, nada de eso. Pero la Iglesia Católica se hace lujo tener un líder religioso y un líder político. Por eso la triple corona como ellos tienen allí en el Vaticano, donde los papas son rey del cielo, rey de la tierra y rey de las profundidades de la tierra. Esa tierra que tiene 3 coronas. Y eso en la Edad Media se dio. Ellos eran, el papa era el poder político que quitaba y ponía reyes. El cuento de Dios es él. Y también espiritualmente la cabeza espiritual de todos los católicos en el mundo entero. Y el que no lo hacía, persecución. Torquemada, nos acordamos ya en España, cómo mandaba cuando entró la Inquisición. Entonces no hay que perder de vista ese punto. Pero vamos a leer un poquito de historia. En esa historia vamos a ver cosas muy interesantes. Dice en Daniel 7:24, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. La bestia de Daniel 7, la última bestia horrible y espantosa. Y tras esos 10 reyes se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Daniel 7:24. 10 reyes son los 10 dedos de Daniel capítulo 2. Y dice Daniel 2 que allí iba a darse algo de la fuerza del hierro. De ahí se vislumbraba la Roma en Daniel 2. Daniel 7 especifica más. Y dice, sí, se va a dividir en 10 pedazos el imperio romano por estos ataques de las tribus bárbaras. ¿Cuáles son esos 10 pedazos? Bueno, mire, los anglosajones, los francos, los burgundios, los suevos, los visigodos, los hunos, los lombardos, los érulos, los ostrogodos, los ostrogodos, pues creo que le mencioné ya los vándalos. Los lombardos de origen en Italia, los burgundios a Suiza, los sajones a Inglaterra, los suevos a Portugal, los francos a Francia, los visigodos a España, los hunos a Hungría, los érulos quedaron ya extinguidos, los vándalos también, y los ostrogodos. Esos fueron los 3 cuernos que la Roma pontificial tuvo que tumbar, como lo decía la cita anterior. Entonces quedaron 7, esos 7 que le nombré ahorita, y esos 7 dirigidos por el cuerno pequeño, que es el octavo, que es el mismo octavo de Apocalipsis 17. Qué tremendo, ¿verdad? Una relación muy buena allí.
dice la historia, 3 cuernos de los primeros. El cuerno pequeño es un símbolo de la Roma papal. En consecuencia, el que los 3 cuernos fuesen arrancados simboliza la destrucción de 3 naciones bárbaras. Entre los principales obstáculos que se le presentaron a la Roma papal en su encumbramiento al poder político estuvieron los éulos, los vándalos y los ostrogodos. En ese orden fueron tumbados. Los 3 eran defensores del arrianismo, que fue el rival más formidable del catolicismo. Comentarios bíblicos de Daniel 7, 8 y 20. En el 493 cayeron los héroes después de Cristo, los vándalos en el 534. Y finalmente, para que comenzara la procesión los 1260 días, la persecución del Papa, la era de persecución, la era de la supremacía papal, a partir de 538 que cayeron los ostrogodos. Comentarios bíblicos de Daniel 7, 8. Bueno, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, de Daniel 7, 25. La grandiosidad de la Roma cristiana. Miren lo que dice esta enciclopedia, que recogió la herencia del imperio al hundirse este y al desaparecer el paganismo. ¿Quién recogió la herencia del imperio romano al hundirse este y al desaparecer el paganismo? A partir del 476, cuando ya el imperio se entregó a los bárbaros definitivamente, la derrota. ¿Quién hereda? Dice la historia, no nosotros los adventistas. Diccionario enciclopédico Salvat, tomo 8, tomo 2. La grandiosidad de la Roma cristiana que recogió la herencia del imperio al hundirse y al desaparecer el paganismo. De las cenizas de la Roma imperial surge, en términos bíblicos, el cuerno pequeño. En términos históricos, surge el sacro imperio romano, el imperio sacrosanto romano. Lo dice la historia. Otro libro, la Historia Universal, Alta Edad Media, dice lo siguiente: la iglesia interesada en la unidad, dividida en el siglo IV, los años 300, no podía aceptar un papel subordinado. Su doctrina, poco conocida por los emperadores y los no creyentes, incluidos los intelectuales, le llamaban a ser no el sostén de un imperio. La iglesia no iba a ser ningún sostén del imperio, ya para el siglo IV, sino la promotora en la tierra de un imperio más allá de lo terrenal. Mírense las ambiciones en los años 300, con la época de Constantino. Todavía no había llegado la supremacía papal, pero ya estaba allí su deseo de ser, después de la caída del imperio romano, ellos iban a tomar la rienda. La iglesia se colocaba por encima del Estado, en el que reconocía solamente un auxiliar para su misión. Al Estado simplemente era un auxiliar para su misión. Bueno, hermano, en el 452, el Papa León I frena a Genserico que no vaya a incendiar a Roma. Lo mismo pasó con Atila. Lo frenó el Papa León I. Y de allí que se dice en la historia de la Iglesia Católica que prácticamente ese se puede considerar como el primer Papa, pues. El que soñó con que Roma debía tener, la Roma pontificial, un liderato mundial. Fue capaz de parar esos 2 hombres tan tremendos, a Genserico y a nada menos que Atila. Impidió que incendiaran a Roma, cosa que había hecho en el 410. Ya le digo el nombre de este hombre, también, pues, de este visigodo que atacó a Roma. Entonces, pero ahora ya antes de caer el imperio ya estaba mostrando lo que era Roma era capaz de hacer. No hacía auxiliar de ningún imperio, sino que ellos iban a hacer era más todo lo contrario, a dominar al imperio. Teodosio I, en el año 379 al 395 después de Cristo, impuso a todos sus súbditos la religión católica. El emperador se plegaba a la doctrina de San Ambrosio, su severo director espiritual. El emperador está en la iglesia, no sobre la iglesia, dice la Historia Universal, página 36 de este libro que le mencioné. Historia Universal, Alta Edad Media. Repito, el emperador está en la iglesia, no sobre la iglesia. Cuando dice contra, le habla la palabra contra el Altísimo, ese contra, dice el arameo lepsap. Si bien tesac significa lado, lepsap no significa como se esperaría al lado, sino contra. Pero aquí parecería significar además ponerse en lugar de. Cuando dice
He aquí hablarás palabras contra el Altísimo. Tremendo lo que implica esta declaración en el texto, como dice aquí, ¿verdad? En el original, en lo que está escrito es hebreo. Significa ponerse en lugar de. Cuando dice contra, la palabra contra, contra el Altísimo, es lo mismo que decir ponerse en lugar de. Al oponerse al Altísimo, el cuerno pequeño pretendía ser igual a Dios. Ponerse en lugar de Dios. Habla la palabra, en vez de decir contra el Altísimo, habla la palabra para ponerse en lugar del Altísimo. Cuando un pequeño pretendería ser igual a Dios. Ver comentario de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, decía 14, 12 al 14. Habla la palabra contra para ponerse en lugar del Altísimo. Dice el comentario bíblico de Daniel 7, 25. La osadía del cuerno pequeño. No descansaba. El hombre de pecado se ha exaltado contra Dios, sentándose en el templo de Dios y presentándose como si fuera Dios. Ha pisoteado el gran memorial de la creación de Dios establecido para conmemorar su obra creadora, y en su lugar ha presentado al mundo un día común de trabajo. Ese día lo ha establecido como un día de reposo rival para ser observado y honrado. De esta manera el mundo se ha vuelto contra Dios porque Él santificó su día de reposo. Comentario 7a de Elena White, según Tesalonicenses 2 al 4. Los papas se han ensalzado por encima de Dios. 7a de Elena G. White, comentario bíblico, según Tesalonicenses 2, 4. Contra el Dios del cielo por la forma en que han tratado la palabra divina. Esta es la razón por la que la profecía se especifica el poder papal como al hombre de pecado. Satanás es el originador del pecado, el poder que hace que se altere cualquiera de los santos preceptos de Dios. Es el hombre de pecado. El poder papal ha hecho precisamente esta obra bajo la dirección especial de Satanás. La literatura eclesiástica abunda en ejemplos de las pretensiones arrogantes y blasfemias del papado. Ejemplos típicos de la palabra contra el Altísimo son los siguientes, tomados de una gran obra enciclopédica escrita por un teólogo católico en el siglo XIII. El Papa es de una dignidad tan grande y es tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. El Papa está coronado con una triple corona como rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, tiene plenitud de poder. A Él le ha sido encomendada por Dios, por el Dios omnipotente, la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar y explicar e interpretar aún las leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra con el más amplio poder de atar y soltar su oveja. Cualquier cosa que se diga que hace el Señor, Dios mismo y el Redentor, eso hace su vicario, el Papa, con tal de que no haga nada contrario a la fe. Introducción de Lucio Ferrari, Papa II, Pronta Biblioteca, tomo 6, primeras páginas 25 y 26. Bueno, con esto ya usted está oyendo, en lo que estamos explicando allí, a la palabra contra el Altísimo, este poder tremendo. Quiero hacer un cotejo ahora para recomprobar y terminar en lo que tiene que ver con esta lección, este poder papal, como la Biblia históricamente no se peló, esto es exacto, esto no tiene para dónde coger. La relación de Daniel 7 con Apocalipsis 13 en cuanto al papado. Oiga lo que dice este comentario de Uriah Smith. Se toma mucha referencia para el comentario bíblico adventista también. Hay otras cosas en que Uriah Smith se equivocó, como allá en Daniel capítulo 11, que colocaba al rey del norte como si fuera Turquía. Bueno, pero ahí hay muchos elementos históricos aquí que no son de Uriah Smith, sino de Adam Clarke y una cantidad de historiadores muy famosos, de Gibbon. Son historiadores muy famosos para aquel momento y que todavía tienen vigencia. El cuerno pequeño era una potencia blasfema. Hablará palabras contra el Altísimo, Daniel 7:25. La bestia semejante a un leopardo, Apocalipsis 13:6, hace lo mismo. Abrió su boca en blasfemias contra Dios. Te compara Daniel 7:25 con Daniel 13:6 y el mismo personaje. Y así en lo que voy a leer de aquí en adelante. El cuerno pequeño guerreaba contra los santos y prevalecía contra ellos, Daniel 7:21. También la bestia de Apocalipsis 13 hace guerra contra los santos, ¿y qué? Y los vence. El cuerno pequeño tenía boca que hablaba grandeza, Daniel 7, 8 y 20. Acerca de esta bestia leemos: le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia.
Apocalipsis 13:5. El cuerno pequeño se levantó al cesar la forma pagana del Imperio Romano. La bestia, Apocalipsis 13:2, surge en ese mismo tiempo, porque el dragón, o sea, la Roma pagana, le da su poder, su trono y su gran autoridad. Después de la Roma pagana, Satanás le entrega la autoridad, el poder a la Roma, a la bestia de Apocalipsis 13. Igual como dice aquí, pues, el cuerno pequeño se levantó después de la división del Imperio Romano. El cuerno pequeño surge ahora como la Roma pontificial. Perfecto. Se le dio al cuerno pequeño poder para subsistir un tiempo ilimitado, un tiempo, o sea, 1260 años, Daniel 7:25. También a esta bestia de Apocalipsis 13 se le da el poder por 42 meses, o sea, 1260 años. Al fin de aquel periodo especificado, 1260 años, los santos, los tiempos y la ley iban a ser librados de la mano del cuerno pequeño, Daniel 7:25. Al fin del mismo periodo, la bestia semejante a un leopardo había de ser llevada en cautividad, Daniel 13, Apocalipsis 13:10. Ambas especificaciones se cumplieron en cautiverio y en el destierro del Papa, el derrocamiento provisorio del papado por Francia en 1798. Quiero decirles que tocamos aquí un poquito lo de la cabeza, lo que habla de Apocalipsis 13. Más adelante le vamos a especificar un poquito más cuando vemos con Apocalipsis 17. Cuando dice que la bestia, en Apocalipsis 13:1, tenía el reino de la bestia, tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Brevemente, está describiendo aquí, esto es el Vaticano, este es Roma, este es el papado, el sistema del papado. Cuando decimos esto, no es que estamos diciendo que el papa es una bestia, que es un animal, que todos los católicos son bestias, nada de eso estamos refiriendo. Estamos describiendo las características de una organización que representa un reino, ¿verdad?, con poderes terrenales y con poderes espirituales. La Santa Sede, el presidente, el monarca, el papa y los papas que han habido allí. Pero también la Santa Sede tiene una cabeza espiritual para más de 1.000 millones de personas que son católicos, apostólicos y romanos. Y que a su tiempo todos ellos, en Apocalipsis 18, recibirán el último llamado para que salgan de la confusión, de las cosas que son erradas que allí se practican. Hay cosas verdaderas, ellos creen en Dios, ellos creen en Jesucristo, pero hay cosas que no son correctas. Allí Dios tiene un pueblo y Dios los va a llamar. Y así en todas las religiones que no tienen una comprensión exacta de los 10 mandamientos y los espíritus provinciales, el Señor los va a llamar a su debido tiempo para formar un solo pueblo con un solo pastor, como dice Juan capítulo 10. Yo tengo otras ovejas en otro redil. Entonces, Apocalipsis 13, el 1 al 10, se refiere al papado. Pero dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, son reinos terrenales. Estos 10, ya aquí apunta el papado dominar al final. Esos 10 cuernos son los 10 poderes, una de las tantas propuestas, pues, que surgen del comentario bíblico, otros teólogos, y uno lo ve así también, pues comparte. Pues. Esos 10 cuernos se refieren a los 10 poderes también, naciones, a los 10 cuernos de Apocalipsis 17, donde se le va a entregar su poder y su autoridad también. Esos 10 cuernos, esos reyes terrenales, así como la Roma imperial le entregó el poder y la autoridad, nada menos que a la Roma pontificial. Al final, los poderes terrenales ya no son los de la Roma imperial, sino los poderes ya globales, al fin del tiempo del fin. También, como dice Apocalipsis 17, igual como vamos a hacer cotejo. Y el dragón, Apocalipsis 13:2, le dio su poder y su trono y su grande autoridad a la bestia de Apocalipsis 13. Y en Apocalipsis 17, versículos 2 y 13, y los 10 cuernos, que son los que tiene allí en la bestia de Apocalipsis 13, y que ahora también los tiene la bestia de Apocalipsis 17, que la final es mismo papado, ya en reavivamiento, al fin del tiempo del fin. Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y esto tiene un mismo propósito, y entregarán, mira la palabrita, su poder y su autoridad, ¿a quién? A la bestia. Al final, estos reinos terrenales, así como el grupo de los 10, el grupo de los 7 hoy en día, las grandes economías del mundo, los que manejan el mundo, bueno, al final van a ser 10. Y le van a entregar su poder y autoridad, ya no un pedazo allí de Europa, el mundo entero, los 10 poderosos, le entregarán su poder y su autoridad. ¿A quién? Al Papa. Apocalipsis 13, del 1 al 10. Anteriormente, ¿quién lo hizo? La Roma imperial le entregó su poder y su autoridad. ¿A quién? A la Roma pontificial.
Ahora los poderes terrenales del mundo le entregan su poder y autoridad ¿a quién? Al papado. Y la otra parte. Y tenía 7 cabezas. Bueno, ya ustedes saben que después que se dividió el Imperio Romano, quedaron 7 países, que se los nombré ahora, sobre los cuales Roma, para el momento en que se está describiendo, antes del tiempo del fin, Roma estaba dominando, hasta que una de sus cabezas, la misma Francia, se levantó y ¡paca!, le produjo una herida de muerte. En la parte de martes y miércoles, muy bien el enfoque que el pastor está haciendo allí, ¿verdad? En cuanto a la parte histórica, el martes y miércoles de la lección. La primera mitad de Apocalipsis 13 que hay un poder católico romano que estuvo activo durante el periodo profético de 1268 años, o sea, antes del tiempo del fin, con los acontecimientos de la Revolución Francesa. Pero allí también en Apocalipsis 13, diríamos, esa herida de muerte iba a ser sanada, y eso ya Apocalipsis 17 es el revelamiento del papado. Juan observa otra bestia, a diferencia de la primera bestia, que surge de la tierra. Entonces, vamos a dejar que el Espíritu Profecía directamente hable, que él también utiliza aquí citas de Ellen White, tomada del conflicto de los siglos. Vamos a tomar parte de ella. 4:3:5, los Estados Unidos en profecía. Aquí se presenta otro símbolo. El profeta dice: vi otra bestia que subió de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Tanto el aspecto de esta bestia, dice el conflicto de los siglos, los Estados Unidos en la profecía, el capítulo, tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Esto es importantísimo y quiero añadirle un dato histórico. Los grandes reinos que han gobernado el mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Daniel 7:2. En Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos, naciones y lengua. En Apocalipsis 17:15. Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan las terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Le dando la interpretación aquí el Espíritu Santo en este capítulo del conflicto de los siglos, de las 4 bestias que surgen de los vientos, allí de las grandes aguas de Daniel capítulo 7. Son reinos, mire cómo surgen. Conquistas, revoluciones, terribles dramas de conquista, eso es lo que significan los vientos. Pero la bestia con cuernos semejante a los de un cordero, la que aparece en Apocalipsis 13, versículo 11, hasta el final, subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorios de entonces desocupados y crecer gradual y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas o peleonas, belicosas del viejo mundo. Este mar turbulento de pueblos y muchedumbre, naciones y lenguas, hay que buscarla en el continente occidental. Lo demás eran peleas, guerras, rollos, bueno. ¿Cuál era en 1798, dice el Espíritu Profecía, la nación del nuevo mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte, grande y capaz de llamar la atención del mundo? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque cuando el Papa es hecho preso, hasta cronológicamente Apocalipsis 13 tiene un sentido, en 1798. En esa época, cuando se mira al mundo entero, dice aquí el Espíritu Santo, ¿cuál era la nación que si está tumbando reinos, sin revoluciones, si está matando, que con esos dramas de conquista horrible, como se describe en la mayoría de los signos nacionales, que es una guerra contra nosotros aquí en América, contra los españoles, contra los portugueses, y por allá también contra los ingleses, en África, en Asia, o sea, tumbando monarquía, aquí no. A partir de 1798, a finales del siglo XIX, ¿cuál era la nación que iba a proyectarse y que iba a ser de connotación mundial como hoy nosotros lo conocemos? ¿Qué nación se perfilaba sin revoluciones, sin ninguna de esas catástrofes para erigirse como una potencia? Pregunta aquí, la aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, solo una, dice el Espíritu Profecía, el capítulo de los Estados Unidos en la profecía, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez, el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y el crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra. Según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. La bestia crecía o brotaba como una planta, lentamente, poco a poco, como persona matica. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado.
Un notable escritor, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada y dice: como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. He adopted el New Compact with el libro, pues la ficha bibliográfica que aparece aquí en Conflicto de los Siglos. Un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. Todo esto es para explicar que subía de la tierra, cómo Dios lo precisó exactamente, el nacimiento de este imperio. Crecía constantemente en poder y gloria, 1850. Edward Everett, en un discurso acerca de los peregrinos fundadores de esta nación, que llegaron en 1620 a los Estados Unidos, dijo: buscar ese barco que salió de Holanda, atravesar todo ese mar para llegar aquí, a América, buscaron un lugar retirado que por su oscuridad resultara inofensivo y seguro en su aislamiento, donde la pequeña iglesia de Leiden pudiese tener libertad de conciencia. He aquí las inmensas regiones sobre las cuales en pacífica conquista han plantado los estandartes de la cruz. Discurso pronunciado en Plymouth, Massachusetts, el 22 de diciembre de 1824. Como la nada, hermano, silenciosamente. Y tenía los cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan la juventud, la inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esta nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y libertad religiosa. Dos cuernos: libertad civil, libertad religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia. Todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo norteamericano el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo, una forma de gobierno, el republicanismo, no el Partido Republicano, el republicanismo y el protestantismo, los dos cuernos, vinieron libertad civil, republicanismo, el protestantismo, libertad religiosa, vinieron a ser los principios fundamentales de esta nación. Estos principios, ¿cuáles? El republicanismo y el protestantismo, son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y en los Estados Unidos ha llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero hablaba como dragón, sigue diciendo la profecía, y ejerce toda la autoridad. Estoy leyendo Conflicto de los Siglos, los Estados Unidos, una profecía. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, como Roma, en su presencia. Pero bueno, ¿qué pasó? Ahora estos de protestantes ahora van a ser romanos. Y hace que la tierra y los que en ella habitan, América protestante, el falso profeta, y que aparenta ser un corderito mansito como Jesús, cordero de Dios que es Jesús, adoren a la bestia primera, cuya herida mortal fue sanada. Y al final, del fin del tiempo del fin, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada y sin embargo vivió. Los cuernos, como de cordero, y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesan ser y lo que practica la nación representada. Lo que profesaba ser mansita, un corderito, libertad civil, libertad religiosa, pero habla como dragón, pero practica otra cosa. Pareciera que uno cuando dice una cosa y practica otra cosa se parece a esa bestia de Apocalipsis 11, de Apocalipsis 13:11. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales, echa por tierra los principios liberales y pacíficos. Liberalismo, hermano, que está incluido en la forma de gobierno republicana, y pacífico, que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia
y persecución de que tantas pruebas dieron las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo, y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Que es terrible, ¿verdad? Dice aquí el conflicto: siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, poder de los gobiernos, lo empleó para castigar a los que no admitían toda su doctrina. Las iglesias protestantes siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la iglesia de Inglaterra. Durante el siglo XV y XVII, miles de ministros protestantes no conformistas fueron obligados a abandonar su iglesia, y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y martirios. No solamente los católicos lo hicieron en gran magnitud, perfecto, pero también los protestantes. Cuando en Inglaterra reyes se llamaron ser protestantes, la iglesia se aprovechó para que la iglesia evangélica de aquel momento, protestantes, persiguieran a los que no pensaban igual que ellos. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Oiga esto, la apostasía, apartarse de la verdad, nos lleva a buscar la ayuda del gobierno. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y será revelado el hombre de pecado. Miren lo que dice aquí: la Biblia declara que antes de la segunda venida de Cristo habrá un estado de decadencia religiosa. ¿Dónde está eso que lo dice la Biblia? Análogo a los primeros siglos. ¿Y sabe la cita que saca Elena White aquí, el Espíritu Santo? Según Timoteo 3:1-5. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos. Te voy a abreviar: teniendo la forma de la piedad, mas negando el poder de ella. Estas son características, dice aquí el Espíritu Profecía. La Biblia declara que antes de la venida de Cristo habrá un estado de decadencia religiosa análoga a la de los primeros siglos. Y la cita que saca es la que nosotros siempre utilizamos para decir que en el mundo hay hombres amacistas, hay hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, implacables. Pero esto se va a dar espiritualmente en las iglesias, un estado de decadencia espiritual. Y por eso termina con apariencia de piedad. Piedad significa de religión, más negando el poder de los principios de Dios por las características anteriores. Entonces, hermano, es terrible, ¿eh? La imagen de la bestia, ¿cómo se va a formar la imagen del perfecto? Como lo explica aquí el autor en la parte del día miércoles, citas que está sacando del conflicto de los siglos, ¿eh? Del Espíritu Profecía. Cuando el Estado sienta la presión de la religión y acepte el pueblo presionando para que se impongan dogmas religiosos, y el Estado, el gobierno los aplique como si fuera una religión oficial, adórese en domingo para salvar el mundo de la catástrofe y la corrupción. No da tiempo de explicar esos detalles porque así se va a hacer. Cuando eso se logre, cuando las principales iglesias de los Estados Unidos se unan con el Estado para presionar al Estado de que se apliquen leyes religiosas a favor del papado, so pena de muerte, se creó la imagen de la bestia. Y allí, en ese momento, cuando se puede decir, los que por miedo a que lo maten, a que le quiten la comida, acepten el domingo, recibieron la marca de la bestia. Y los que, a pesar de esas amenazas, sigamos adorando a Dios y expresemos nuestro reconocimiento al Dios verdadero, santificador y redentor en el sábado como sello de Dios, recibiremos el sello de Dios. Allí se definirá en ese momento el destino del pueblo de Dios. Dice la Matutina Maranata, la página 162, se entroniza la imagen de la bestia. La imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio del cual se decidirá su destino eterno. Algunos que piensan que ahorita se está decidiendo el destino eterno, que ahorita a mí me están pasando por el juicio y se está haciendo el juicio de los vivos, cosa que predicó David Gay, y hay muchos hermanos que se la pasan oyendo, parece que no encuentran sabiduría en lo que Dios tiene escrito en el Espíritu de Profecía, en los verdaderos pastores y ministros, laicos y mujeres que predican este evangelio, sino que tienen que buscar allá en el doctor Gambetta, en el pastor David Gay, ¿verdad? Buscando conceptos que no tienen nada que ver. Mire, estando vivo y nosotros pasemos por el juicio para decidir si nos perdemos o nos salvamos, es aquí. La imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá, página 162, Matutina Maranata, la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino
eterno. Inmediatamente, dice en Apocalipsis 13, se presenta con claridad este asunto. Y entonces viene Apocalipsis 13, 11 y 17. Esta es la prueba, sigue diciendo la matutina Maranata, página 162, por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Primero pasamos, si pasamos esa prueba, somos sellados, tenemos el sello de Dios. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor, Dios Jehová, y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncian a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical, en ese momento recibirán la marca de la bestia. Nadie ahorita, por estar guardando el domingo, tiene la marca de la bestia. Eso va a ser en este momento de la ley dominical. Por eso el respeto hacia todos aquellos, uno mismo, uno nació en la iglesia adventista, uno viene de la iglesia católica, como muchos comenzamos allí, y no sabíamos esta verdad, pero Dios nos llamó a crecer. También ellos tienen el derecho, y a todos nuestros hermanos evangélicos, y todos los musulmanes, todos ahorita, tienen el privilegio de ser llamados, de que Dios les está llamando, porque eso no lo hizo el diablo, eso lo hizo fue Dios, y Dios quiere para todos los espiritistas, los políticos, de lo que cualquier ser humano, crea o no crea en él, Dios hoy está dispuesto, lo está llamando a que sea un vencedor para anotar su nombre en el libro de la vida, y así se escape de estar orando a la bestia y la imagen de la bestia. Dice la matutina de Maranata, página 177. Cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia, la tierra sobre la cual durante largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la pura religión de Cristo, cuando esa tierra, por medio de sus legisladores, abjure, pisotee los principios del protestantismo y ceda el paso de la apostasía romana para que pisotee la ley de Dios, entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad. Dice el profeta: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con gloria, y clamó con voz potente: ha caído la gran Babilonia. Y oyó otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, allí en Babilonia, para que no seáis partícipe de sus pecados, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, ya no se puede aguantar más, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, 1, 2, 4 y 5. ¿Cuándo llegan sus pecados hasta el cielo? Cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación. Entonces la crisis del pueblo de Dios le proporcionará esto una oportunidad para mostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Mientras un poder satánico está moviendo los elementos desde abajo, Dios envía luz, la herramienta del Espíritu Santo para dar fuerte pregón y poder a su pueblo para que el mensaje de la verdad pueda ser proclamado a todo el mundo. Quiero decir, hermano, ya concluyendo, otra parte de los Estados Unidos de Norteamérica, esta nación que abrió que en Apocalipsis 12 dice, abrió la tierra abrió la boca y aceptó todos estos hombres que venían de la persecución de Europa, huyéndole a papas y reyes. Dice el conflicto de los siglos, cuando está fundando Estados Unidos, cuando se comenzó la fundación de esos peregrinos allí en Norteamérica, lo que va a ser el imperio norteamericano ya en el futuro, había gozo en Europa, la noticia de que se estaba fundando una nación sin papa ni reyes. Ya no había más chamanes desde el punto de vista religioso, una cabeza que dirige espiritualmente al indio, ya no hay un papa que dirige a todas las religiones, ya no hay un gobernante que dirige todo absolutamente en asuntos políticos. No, Dios quería crear una nación donde se respetaran los principios tanto civiles como religiosos. Dios que crea, por eso los dos cuernitos, libertad civil y libertad religiosa, de tal manera que la verdad pura pudiera desarrollarse, la gente pudiera creer en lo que quisiera, no que un gobierno impusiera que vamos a creer. Pero para un gobierno no imponga eso, se necesitaba una nueva forma de gobierno. Hasta el momento, lo que existía era la monarquía. Usted miraba el escenario mundial, China ya con los emperadores, Rusia con los zares de Rusia también, unos reyes. En África, bueno, allí el tumulto de los indígenas y los reyes también. Europa full de reyes, aquí América, aquí peleando por la independencia, aquí caudillos, etcétera, etcétera. No, ya para el siglo XV y XVI,
O sea, lamentablemente la cosa estaba en el mundo dirigida por monarcas, por feudales, por reyes. Y desde el punto de vista sociológico, ya en ese momento, ya como John Locke, Tomás Bove, ya aunque eran como contradictorios en su planteamiento, pero ya comenzaba una inquietud, un debate de que ya basta ya, de que un solo hombre domine las escenas políticas, de que un solo hombre domine las escenas religiosas. Ya basta de papas, ya basta de reyes. Se comenzaron a echar las bases de esa nueva forma de gobierno, eso que se llama una república, libertad civil, libertad religiosa, libertades económicas, libertad de conciencia. Era de esa forma como podía el evangelio entonces crecer y Cristo levantar una nación donde esos principios cada quien escogiera, o le sirvo al diablo o le sirvo a Dios, pero no se metan con mi conciencia. Eso no existía antes de que se fundara Estados Unidos. Dios formó esa nación para ese propósito y sirviera de refugio a todos los que creyeran en la libertad de pensamiento, en la libertad económica, en la propiedad privada, que respetaran los mandamientos. Había que levantar una nación porque en el mundo no existía nación alguna para ese momento histórico. Allí nace y Dios propone que surja esa nación como cuna de la religión pura para propagarla para el mundo entero. Y por eso es que allí una nación multinacional, una nación de inmigrantes, Dios permitió allí, y por eso que allí va a nacer la ley dominical, como hay representantes de todas las naciones del mundo. Cualquier ley que se produzca allí de efecto mundial va a propagarse inmediatamente por el mundo entero. Fue un privilegio, Cordero, la estatua de la libertad, pero estaba predicho que iba a hablar como dragón. El escudo de la omnipotencia todavía está sobre esa nación. Y no será hasta que abdiquen los principios de la ley de Dios, que se forme la imagen de la bestia, cuando la va a venir la ruina a los Estados Unidos de Norteamérica y finalmente su destrucción con todos los aliados cuando Cristo aparezca en gloria. Por eso esta nación perseverará hasta el final, hermano. Aquí que cuente comunismo, que Rusia, que China, todo a la final terminarán bajo de una manera maravillosa en el sentido que la gente ni se dará cuenta, pero lo palpará bajo el dominio del Imperio Vaticano, Norteamérica, aliado con China y todo eso van a ser aliados como ya se vislumbra. No da chance de explicarle las conexiones que hay ahorita entre Vaticano y el China, Rusia, el Vaticano, China. Todo eso ya está corriendo, hermano. Por eso preparémonos. Cristo viene pronto a esta tierra y que Dios vaya sellando, nos vayamos preparando para recibir el sello de Dios a pesar de que no haya comida, a pesar de que no se nos garantice salud. Nuestra salud, nuestra comida, todo lo que somos le pertenece al Rey de Reyes. Dios proveerá hoy y siempre, porque vamos rumbo a Jerusalén. Dios les bendiga, Dios les guarde.